y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 12 de Plantas Ancestrales. Hoy vamos a descubrir el yopo, un árbol muy interesante que produce unas semillas muy peculiar. Yopo. El yopo, también conocido como Anadenanthera peregrina, es una planta que ha sido utilizada por muchas culturas indígenas de Sudamérica por siglos por sus propiedades psicoactivas y medicinales. Se encuentra especialmente en Brasil, Colombia, Venezuela y las regiones del Amazonas. El yopo es un árbol que puede alcanzar hasta los 20 metros de altura. Los frutos son legumbres de entre 5 y 10 centímetros de largo, las cuales contienen entre 2 y 7 semillas. Estas semillas son el principal componente del yopo, que se utiliza para fines medicinales y rituales. La composición química del yopo es compleja y está compuesta por una variedad de alcaloides psicoactivos, entre los cuales se encuentran la bufotenina y la 5-MeO-DMT, compuestos que se encuentran también en las secreciones del sapo bufo alvarius, que ya hemos tratado en otro video. Y ahora vamos a ver las formas ancestrales del uso del yopo. Los usos ancestrales del yopo se remontan a miles de años atrás y su consumo estaba asociado con ceremonias religiosas y rituales de sanación en muchas culturas indígenas de Latinoamérica. En estos rituales se utiliza la semilla del yopo que se muele y se convierte en un polvo fino. Este polvo se coloca en un recipiente y se inhala o sopla con un tepi que se introduce en las fosas nasales de igual manera que el rapé, que ya hemos tratado en otro video también. Cuando se consume a través de la inhalación del polvo de semillas, los efectos del yopo pueden ser muy intensos y durar entre 15 y 30 minutos. Sin embargo, cuando se consume a través de la ingestión de las semillas o en forma de decocción, los efectos pueden durar a menudo entre 4 y 6 horas. Es importante tener en cuenta que la duración de los efectos dependerá de la persona y de la dosis consumida también. Es importante también mencionar que los efectos pueden ser muy intensos y esto puede llevar a experiencias desagradables o peligrosas, especialmente si se consume en un entorno inadecuado o sin el control de la dosis. Y ahora vamos a ver los efectos. Tenemos alucinaciones visuales, sensación de expansión de la conciencia, cambios repentinos en el estado de ánimo, sensaciones físicas intensificadas y alteración en la percepción del tiempo. El consumo de yopo presenta diversos riesgos para la salud, especialmente si se consume en grandes cantidades y de manera frecuente. Esto puede resultar en efectos psicológicos y físicos negativos, riesgos respiratorios, de sobredosis y de adicción. Y terminamos el video con un dato curioso. Aunque la inhalación del yopo se ha utilizado tradicionalmente en ciertas culturas indígenas como parte de ceremonias y rituales, ha habido un resurgimiento del uso de esta sustancia en los últimos años. Algunas personas han empezado a experimentar con el yopo como alternativa a otros psicodélicos como la ayahuasca y el LSD. Y con este dato curioso me despido. Muchísimas gracias a todos y todas por seguirme hasta aquí. En la descripción, como siempre, les dejo mi dirección Bitcoin, Ethereum y PayPal si me quieren ayudar en este proyecto. Y si no quieren perderse ningún video de mi canal, por favor, suscríbanse. Muchísimas gracias.